cardíaca es el tema de hoy. ¿Okay? Entonces, la idea, hasta ahorita hemos visto cardiopatía isquémica y más o menos quedamos claros con ella. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si tenemos una incapacidad para mantener para mantener el bombeo o el gasto cardíaco suficiente para rellenar nuestras necesidades de gasto. Veamos acá. Entonces, y eventualmente esto es la vía final o la terminación de la mayoría de las patologías cardíacas. ¿Tenés tío? No, yo no sé por qué. He visto peores. Quiero preguntarle si te fueron a la gorda. Ok. Ahora, eventualmente, si nosotros consideramos, por ejemplo, cualquier enfermedad cardíaca crónica, cardiopatía isquémica, enfermedades primarias del miocardio, hipertensión, ¿ok? Hipertensión, cualquiera de ellas terminaríamos en un estado en que si va perdiendo suficiente masa contráctil y va perdiendo suficiente tejido y suficiente bombeo, eventualmente todas las patologías pueden terminar, en este caso, con una insuficiencia cardíaca como su estado final, terminal. ¿Okay? Si tenés también una valvulopatía, cosa que no tiene una serie de patologías que no estamos tratando aquí. Vaya, muy interesante, pero eventualmente hay que poner la línea en algo. Pero si tenés cualquiera de ellas, eventualmente la consecuencia final o la vía final común es terminar en una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cómo definimos el término insuficiencia cardíaca? Es realmente un poquito más complejo de lo que parece. Básicamente, tenés acá, por ejemplo, el Colegio Americano de Cardiólogos te dice un síndrome que resulta de un compromiso funcional o estructural del llenado o vaciado del ventricle. Pero eso es lo que es. Llevado a manifestaciones cardinales de disnea, fatiga y retención de líquido. O sea, lo están enfocando desde dos puntos de vista. Primero, dice, uno, obstrucción o impedimento al llenado o al vaciado del ventricle. Y la consecuencia descrita o definida sintomáticamente. ¿Okay? Sintomáticamente. ¿Verdad? El colegio, la Sociedad Europea de Cardiología dice, énfasis en los síntomas y signos típicos, o sea, lo define como un síndrome caracterizado clínicamente por disnea, edema, fatiga, ok, magnífico, y signos de elevación de la presión venosa yugular, estertores, crépitos y edema periférico, ¿okay? Causado por este está más bonito, ¿verdad? Causada por una anomalía cardíaca que reduce el gasto cardíaco, ¿okay? O eleva las presiones intracardíacas en reposo, ¿okay? O durante el estrés. Ese es más útil para nosotros, porque tenemos, como esta clase de fisiopatología, tenemos que definir entonces falla cardíaca desde el punto de vista de compromiso en la función de bombeo. ¿Ok? Ahora, definamos en primer lugar, o redefinamos, que puesto desde un punto de vista puramente fisiopatológico, entonces puedes decir que la insuficiencia cardíaca es aquel síndrome causado por un compromiso de la función de bombeo que me reduce el gasto cardíaco
por debajo de los niveles mínimos para mantener la función. ¿Sí? Ahora, eso nos lleva, por supuesto, a decir el gasto cardíaco. ¿Cómo definís gasto cardíaco? Vamos a ver la fórmula, la pura fórmula del gasto cardíaco. Y es que vaya a negativo. La definición del gasto cardíaco, ¿no estás diciendo la definición de presión arterial? O la determinación de la presión arterial. Gasto cardíaco. Anda perdida ahí. Simple y sencillamente. A ver, Fernanda, gasto cardíaco igual a. Gasto cardíaco igual a. Volumen de sangre. ¿Cuál de ellos? Volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Bien, son conceptos básicos de fisiología. Aquí, en fisiopatología cardiovascular, no entender el concepto elemental de fisiología es sinónimo de cráneo. ¿Ok? Más cráneo, sí. Entonces, eso es gasto cardíaco. Ahora, si alguien me dice, gasto cardíaco son tantos litros por minuto, que sería la unidad. Ahora, ese gasto cardíaco no necesariamente, ya sabemos, es igual, no solo para todas personas, sino para todas circunstancias. Entonces vamos a derivar otro factor que es lo que llamamos índice cardíaco. El índice cardíaco es, gasto cardíaco igual a índice histórico por frecuencia. Ahora, si yo digo gasto cardíaco sobre superficie corporal es igual a índice cardíaco. Fíjate bien, esto de dividirlo sobre superficie corporal me permite igualar, porque el gasto cardíaco de Linda no necesariamente va a ser mi igualdad. Tomemos qué sé yo, dos digamos que están más o menos en los puestos, Jesús y Linda. Linda tiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto ahorita y está macanudo. Jesús tiene el mismo gasto de 5 litros por minuto y está bien jodido, ¿no? Porque en proporción a su masa corporal el gasto cardíaco es mucho más bajo. Por eso es que utiliza superficie corporal como unidad, porque obviamente uno tiene más masa que el otro y más superficie corporal, y ahora ya lo puedes igualar, porque tenemos que utilizar una comparación pareja para definir quién está en insuficiencia y quién no. ¿Okay? Ahora, anteriormente se le llamaban a esto insuficiencia cardíaca congestiva. El problema es que congestivo ahora ya lo vamos a referir como una clase o una variante específica de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en una franca insuficiencia y no estar congestivo. Congestivo quiere decir que retengo líquidos. Que se me hinchan las papitas. ¿Okay? O que tengo asitis hepatobiliar y yo puedo estar en franco fallo ventricular izquierdo, en edema del pulmón, y lo utilice a punto de salir de este planeta, de este mortal planeta, y no tener un cc de líquido retenido, ¿okay? Por lo menos no en la periferia. Entonces, vamos a definir entonces que aquí vamos a hablar en términos de
fallo cardíaco nada más. Y después vamos a definir, más bien, si es predominantemente del circuito sistémico o del circuito pulmonar, o sea, izquierdo o derecho, porque es un poquito más claro. Entonces tenés, obviamente que aquí nuestra discusión se va a ir principalmente a los pacientes crónicos, o sea, la descripción de la fisiopatología que tenemos, que vamos a hablar acá, va más orientada a los pacientes con fallo crónico. ¿Por qué? Porque vos puedes tener un paciente que está en insuficiencia cardíaca. Hoy sí. Eso lo estaba buscando ayer y estaba bien. Y es que te metiste, no me digas que te metiste a Testigo de Jehová, porque lo último que necesito es que estés ahí los sábados por la mañana pasando por la colonia ahí, tocando la puerta, en un día que yo duermo. Estábamos en duda existencial con eso, porque estábamos como que, bueno, ¿y después qué pasa? ¿Y qué necesita? ¿Qué onda con él? ¿Se vuelve a morir o qué? Porque no lo menciona, entonces pues lo googleamos. No es que sube al cielo, que estuvo aquí y sube al cielo para los 40 días después y que no sé qué, una sí, cosa para... Me dormí en esa pero parte de la te voy a sugerir que para tu éxito acá dejes de estar investigando sobre seres mitológicos y te dedicas a la real y verdadera fisiopatología. Eso lo busqué ayer. Bueno, y al final, ¿qué se hizo el Bodadot? No apareció, quedó aquí, se lo fue. Pregúntale a los de fisio a ver si lo de los tomates. Hasta esa roba. Y hasta eso se te pasando una toallita, ya que en eso estás. Yo no recuerdo. Ya que era tu culpa porque vos tenías que estar pendiente de llevar el Bodadot a la casa. Por lo menos la pizarra va a quedar limpia, fresca y con ese olor a juguito de bebé. Ok, entonces, tenés falla cardíaca crónica, que es como decíamos, lo que vamos a definir más acá, versus pacientes que experimentan y que estos pacientes pueden estar años, o sea, no necesariamente una falla cardíaca te va a matar tan rápidamente. Si es de instalación gradual o si el proceso de deterioro de la función ventricular es gradual, puedes andar muchos años con una falla, en particular con una falla derecha congestiva, y no pasarte nada, por muy sintomático que estés, ¿ok? Y de hecho la falla cardíaca se conoce desde la antigüedad. Lo único que había una palabra antigua para ello: dropesía, que era lo que le llaman paciente estaba hidrópico, decían. Estamos hablando del siglo XIX, más o menos XVIII, paciente hidrópico, que era el paciente que retenía agua y que pues tenía los tobillos hinchados, que tenía citis, que tenía aumento del diámetro abdominal, etcétera, y obviamente retenedor de líquidos, y que básicamente este paciente tenía una insuficiencia cardíaca derecha de lenta progresión y que incluso en el siglo XVIII tenían la suficiente sobrevida como para empezar a aparecer en la literatura médica. De hecho, probablemente en el siglo XVIII era probablemente la única enfermedad que se podía tratar racionalmente, porque ya para entonces se había descubierto los digitálicos, ¿okay? La digoxina o su equivalente, que no lo descubrió, dicho sea de paso, un médico, sino que era una curandera, la era del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los digitálicos venían porque había básicamente una curandera, una bruja,
en Inglaterra que de alguna manera había empezado a popularizar el uso de té, eran ingleses al fin y al cabo, de la planta, de lo que vos sacas de la dioxina es la flor, fíjate, la flor de una flor de la planta digital, y entonces ella le mandaba a la gente a tomar té de esta cuestión y se curaba, se le quitaba lo hidrópico, se le quitaba la dropsia esta, ¿ah? ¿Okay? Empezaban a orinar un montón, creían que por que el té tenía un efecto diurético, pero más importante que eso, realmente ella sin saberlo mejoraba los pacientes. Entonces ya, ¿me entiendes? Ya sobrevivían un poquito, y las insuficiencias cardíacas, si no estaban en una fase muy avanzada, crónica, podían vivir años. Todavía faltaba a tratamiento, y el digital se sigue usando, lo único que lo usas menos porque es muy útil, ¿sí? Pero es bien difícil de dosificar. Tiene dosis de impregnación. Como dosis de impregnación. Podés ponerle una dosis de impregnación si querés que te haga respuesta rápida, pero si querés meterte a líos, también meterle una dosis de impregnación equivocada, y porque mira, a vos te gustan las arritmias, ya lo sé. Las arritmias inducidas por digital incluyen todas las arritmias conocidas, incluyendo algunas que son exclusivas de la administración de digital. Por ejemplo, un bigeminismo rara vez lo vas a ver si el paciente no está intoxicado. Ok, espérate. Y para más INRI, algunas arritmias se tratan con digital. Por ejemplo, la fibrilación auricular. ¿Y la supraventricular? No, trata una taquicardia supraventricular con digital y lo vas a degenerar a ver a qué demonios. No. Por Dios, no vaya a hacer eso. Pero la fibrilación sí. La FA sí, pero yo no recomendaría que le fueras a meter digital que sea una supraventricular paroxística si no querés estar desfibrilando al paciente 30 minutos después. Ahí sí estás jugando con fuego, ¿eh? Y con fuego atómico. Como te digo, yo sí todavía era de la época en que el digital era casi la única cosa que había para eso, o sea, para la insuficiencia cardíaca, no para las arritmias, que no estaba la idea de usar vasodilatadores tan diseminada. Y mira, toxicidad digitálica civil, y créeme que hacen unos trastornos del ritmo que son como para ponértelos de un examen de reposición, fíjate. Como para como para ponérselos en la terna Fernanda algún día, cuando esté haciendo el internado. Ir a intoxicar a un paciente con digital solo para sacarle el electro. Y lo que necesita para intoxicar, la diferencia entre la toxicidad a veces es una dosis, fíjate. Es decir, le ibas a dar .0625 y le diste .125, fíjate cómo son de delicados. Miligramos, ¿va? Estamos hablando que un 16 de un miligramo es la diferencia a veces entre paciente bien manejado y paciente que te está haciendo una toxicidad perra, ¿va? ¿Ves por qué ya no se usa mucho? ¿Va? No estás para esos dolores de cabeza en esta época. Entonces, pero esos son crónicos. Ahora, tienen también pacientes, ya que estamos hablando de técnicas de insuficiencia cardíaca aguda o un deterioro rápido de la función cardíaca. Por ejemplo, ¿qué es lo que tendrías, por ejemplo, cuando tenés un infarto de miocardio y perdiste un montón de masa muscular y tenés la mitad del miocardio disfuncional, infartado o disfuncional, y estás cayendo en fallo agudo. ¿Okay? Incluso acordate
en la última etapa de la falla cardíaca aguda es el choque cardíaco, que sencillamente ya no tiene ¿okay? Conste, las dos cosas pueden ir juntas. O sea, yo puedo tener un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica, no sé, una cardiopatía hipertensiva, por ejemplo, crónica, y estar compensado, y a eso le sumas una descompensación aguda y se deteriora. Andaba más o menos, pero ahora se fue para abajo. ¿Okay? O sea que una cosa una cosa no dice, no excluye la otra. La agudización únicamente implica que hay deterioro de los signos y síntomas. Pero ya ves que, por ejemplo, dice, la mayoría de los episodios, dice, de falla aguda son por empeoramiento, pero más o menos el 20% son nuevos. ¿Qué cosas te lo pueden dar? Para fregarte el gasto cardíaco así de un solo. Un infarto de miocardio. 2. Una cardiopatía hipertensiva cuando tenías una emergencia hipertensiva y se sube la presión. Una cardiomiopatía obstructiva. ¿Okay? O cosas, por ejemplo, como una endocarditis bacteriana cuando la infección se come la válvula y tenés un desastre, generalmente es un desastre, o una gran vegetación en la válvula, o que se comió una cuerda tendinosa, la cuerda tendinosa se rompió y entonces la válvula está así suelta, como que es fuerte tela metálica en medio de un huracán. ¿Okay? Y aquí esta gente lo define y dice, edema pulmonar agudo en falla cardíaca es lo mismo, es falla cardíaca aguda, izquierda. No le complican ahí la vida si dicen paciente que tiene insuficiencia cardíaca y desarrolla edema agudo del pulmón, eso es una insuficiencia cardíaca aguda, puesta con otro nombre. Ahora, ¿qué tan? Aquí vamos a ver, dice morbimortalidad, dice, o epidemiología, dice. Otra vez los datos del año. 600,000 casos nuevos al año. La mayoría de estos son post-cardiopatía isquémica. 600,000 al año. Globalmente dice más de 26 millones de gente, etcétera, etcétera. Okay. Aquí, aparte de las causas, vas a encontrar en tus textos internacionales, vas a tener algunas otras causas que no son tan comunes en otras partes, en particular el hecho de aquí que todavía tenemos más de algunos casos, por ejemplo, de miocardiopatía por enfermedad de Chagas, que no hay en ninguna parte de la madre del cuerpo. Yo soy Andrea. ¿Pasó? Sí, dígame. Ok. Vale. Antes de las 12 a la 1 ya lo tenemos. Vale. Entonces, estábamos con ese asunto de Chagas, ¿va? Que tenemos, por ejemplo, miocardiopatía chagásica, que es única, obviamente, en América Latina. No hay el mal de Chagas únicamente Centro y Sudamérica, ¿va? Que vamos a tener hasta ahorita, que yo sepa, muy poca miocardiopatía obstructiva, pero sí tenemos una buena cantidad de fallos cardíacos por enfermedad cardíaca valvular no tratada, ¿sí? O sea, por cardiopatía congénita no tratada, o enfermedad valvular reumática no tratada, y aquí
En Estados Unidos es raro que ocurra, pero aquí todavía tenemos casos, fiebre reumática no tratada, hay una válvula dañada. Lo que sí no vamos a ver, por ejemplo, es defectos valvulares, por ejemplo, por usuarios de drogas intravenosas, que aquí son relativamente raros. Digo relativamente raros porque siempre hay, pero esa es otra parte. Ahora, las tres grandes causas de enfermedad o de insuficiencia cardíaca son las mismas aquí que en todas partes. Cardiopatía coronaria de todas las variedades, hipertensión y miocardiopatía. Esas tres en todas partes. Con gran énfasis de las otras dos. Ahora, hay otras causas de insuficiencia cardíaca que son, porque hasta ahorita nos hablamos de causas primarias, pero vos puedes tener insuficiencia cardíaca que son secundarias, o sea, el corazón en sí no está mal, pero hay algún proceso que particularmente cosas que te aumentan la demanda cardíaca, que vamos a ver, empezamos por la lista. Anemia severa, ¿okay? Para ver un paciente con insuficiencia cardíaca por anemia, casi siempre son anemias agudas, pero por anemias crónicas, ¿hasta cuánto crees que te puedo bajar el hematocrito hasta que caigas en insuficiencia cardíaca? 5, bueno, sí, con 5 puedes estar. Y fíjate que yo he visto hematocritos de 5 en niños, ¿vale? 5 y pico, una leucemia espacial clásica. Y así porque no estaba en insuficiencia cardíaca todavía. Claro, era un niño. Y su reserva cardíaca es impresionante. 2, 10. Con 10 de hematocrito, probablemente vas a caer en insuficiencia cardíaca, porque para mantenerte oxigenada el gasto cardíaco que tienes que mantener es más de lo que puedo generar. ¿Okay? Póngale 10. Claro, no son números duros. Hay gente que con más, hay gente que incluso tolera que le baje por debajo de 10 el hematocrito. Pero ya te das dando cuenta que está puede caer. ¿Por qué? Porque en principio yo estoy estimando que tu reserva cardíaca anda tal vez por el 250% de tu gasto basal. ¿Okay? O sea que vos, en condiciones basales, así como solo estás generando el 40% o algo así de tu gasto cardíaco máximo. Te falta mucho y todavía te puedo aumentar la demanda cardíaca bastante antes de que algo te empezara a pasar. Aquí. Puede ser hipertiroidismo o tirotoxicosis, que básicamente estás tenés el botoncito del volumen puesto 11, ¿verdad? Estás soltando tanta hormona tiroidea y tu metabolismo aumentó tanto que ni trabajando máximo gasto cardíaco aumenta. Ahora, ¿qué otras cosas te pueden aumentar la demanda metabólica y meterte en insuficiencia cardíaca? Rima con Pepsi. Sepsi. Ustedes son de los que rían al último. Por Dios. Cagaron el chiste. Ok, sepsis, trauma, neoplasias. Ok, acordate, siempre tenés que hacer un balance, o sea, ¿cuántas reservas cardíacas tenés? Abórdate si tuvieras ¿cómo se llama? Tuviera una sepsis generalizada. ¿Cuántas reservas cardíacas tenés? 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 ¿Cuántas reser
Dice, no, pero no está cayendo en insuficiencia cardíaca, está manteniendo. ¿Por qué? Porque se supone que tienes 20 años, no tenés enfermedad cardiovascular de por medio, tenés reserva. Y le da la misma demanda, necesita el mismo regla de, bueno, tiene 50 años, una cardiopatía preexistente que estaba compensada, pero eso me reduce la reserva. O sea que yo soy más probable que caiga en insuficiencia que vos, dada la misma demanda. Porque claro, tengo menos reserva de que agarrar. No sé, un abuelito de 85 años, obviamente ese no necesita mucho para decompensar. Bueno, lo ingresamos por una infección. Pero dicen, pero fíjate que el viejito está congestivo, fíjate que el viejito está congestivo, se le están hinchando los pies, o ya lo empezás a escuchar lecturas y le empezás a escuchar estertores. ¿Por qué si el viejito nunca ha tenido un infarto, no tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular? Sí, pero tiene 85 años y su reserva miocárdica está bien, ya estaba bien marginal, estaba trabajando casi el 100% para andar normal. Y le quedaba muy poquito de que agarrarse. Entonces, le falta un poquito para caer en el ingreso. Importante de ese principio básico, que el término de insuficiencia, si lo vamos a expresar fisiopatológicamente, en función del gasto cardíaco, es una cosa totalmente relativa. ¿Okay? Que no vas a poder nunca decir, bueno, vas a estar en insuficiencia cardíaca cuando tu gasto cardíaco cae por debajo de X. ¿No? Porque el gasto cardíaco sencillamente se entiende que la fisiología de la contractilidad te dice que vas a producir el gasto cardíaco necesario para llenar tu demanda y de hecho nada más, porque tampoco es eficiente que estés gastando por gusto, que va a hacer perfusión por gusto. Pero que es cuánto necesitas, obviamente varía de día a día y de persona a persona, o sea que no hay ningún valor absoluto para el dichoso gasto cardíaco. Entonces, tenemos, bueno, prevalencia en Estados Unidos. Ven que hay cierto predominio el sexo masculino después de cierta edad. ¿Por qué? ¿Por qué hay más predominio de fallo cardíaco en varones de edad mediana para arriba? Toda una vida fumando. Esos son dos. ¿Te acordás lo que te dije? El gasto cardíaco supercívico corporal de masa. ¿De qué tamaño es tu gringo promedio a los 40? O para las dos sillas, ¿verdad? Como la incidencia. Que el sexo femenino en Estados Unidos esté mejor. Porque sí, es un país de tambos, para ser más claro. De rotoplas. No existe. ¿Cómo que no existe el rotoplas? En general, los varones tienen tasas más altas de obesidad, tabaquismo y enfermedad coronaria. Por eso es que, claro, corazones que fallan antes. Segundo, depende también la epidemiología. Por ejemplo, fíjate bien, los de raza negra tienen el riesgo más alto de desarrollar fallo cardíaco precisamente por la incidencia de obesidad. Segundo, por los hispanos, por la misma razón. Y si nosotros teníamos tasas progresivamente o relativamente bajas de fallo cardíaco, y veías antes, dice, el fallo cardíaco hace X número de años, por ejemplo, 30 años. Falla cardíaca era, vos te imaginabas, esta insuficiencia cardíaca, te imaginabas una viejita. ¿Okay? Una viejita, y que esta viejita, no, obviamente no estaba obesa, pero sí había fumado durante 50 o 60 años, pero ella no se había dado cuenta. O la falta de ella, más bien. La falta de la chimenea. ¿Vos te quieres hacer, verdad? Sí. Nunca has ido donde hay muchos palos. Quemaban palos. A esos lugares donde hay muchos palos juntos.
el animalito corriendo así. Se aldea hacia el campo de este país. No, ¿ah? Pueblo, aldea, caserío, villa. Señor. Sí, mira, como eso, pero bastantes y bien juntos, ¿verdad? Y unas plantas altas, muchas plantas de unas altas que producen algo, ¿sabes? Que producen popcorn crudo. El popcorn crudo, maíz. Sí, o sea, fuera de una lata, o sea, lo has visto así como pero has visto como en la mazorca, en la planta, o solo conocen bandejas de supermercado. La segunda opción, me lo imaginé. Entonces, probablemente en una casa en un pueblo típica, tienen fuego, pero es raro que tengan chimeneas. Entonces, vos entras a una casa cualquier pueblo, vamos a andar con leña, y 10 minutos aviso, toda tu ropa huele a humo de leña. ¿Okay? Es más, vos puedes saber que, yo sé por ejemplo, si alguien acaba de venir porque, no sé, viene con la maleta y como todo se huele a leña, al abrir, esta gente saca la ropa de la maleta y huele a humo, a pesar que estaba guardado. Imagínate, eso implica que básicamente la casa es un solo ahumador. Y entonces la viejita que estuvo trabajando 50 años cocinando frente al fogón hizo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como veremos, y su fallo cardíaco es derecho secundario a la enfermedad pulmonar. ¿Okay? Ese era un típico paciente con insuficiencia cardíaca. Un viejito, tal vez era un viejito, era bien viejito, ¿va? Porque a pesar de todo había desarrollado, había ejercitado su cuerpo, todo el mundo trabajando, mira, precisamente cortando ese montón de palos para poner ese montón de plantitas que dan maíz. ¿Okay? Ese es trabajo físico y desarrollado con un cuerpo cardíaco muy eficiente. Por lo tanto, pasaba mucho tiempo de estar muy bien. O tener algo así como una enfermedad de Chagas, un miocardio dilatadísimo, para caer en insuficiencia cardíaca. Eso era antes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las tasas de insuficiencia cardíaca se elevaron, porque ahora ya tenés que agarrarnos los hábitos por otra parte. Entonces la incidencia de obesidad se disparó. Vaya, ¿no? Y esta parte, mira, pongámosle una fecha de corte, vamos a dar 40 años o algo así, en 1980, estaba en la escuela, no que no hubieran gordos, pero era raro, eran raros al grado de decir, bueno, literalmente era punto de referencia, ¿no? Entonces ahí, el gordo ese, ¿eh? Sí, porque solo había un gordo, ese, o fulano de tal, entonces mira, aquí era famoso, pero había un señor que, vaya, para decirte, el gordo más gordo que uno veía en San Pedro, le salían unas 300 libras y era famoso en esta ciudad. Él era rastreo. Entonces, pero no duraba en los trabajos, como vos sabes que los asientos de la rastra tienen una suspensión así, son caros, ¿no? Y por el peso los rompía, los vencía. Mucho años de la pero por la parte de eso, el rastreo entonces se ponía, cuando entraba a trabajo, se ponía ahí donde ahora es la Power. La Power por la 105. Ahí había una palmera que después cortaron. Entonces ponía una su hamaquita ahí entre las dos palmeras y se sentaba. Entonces veían, el corto que maneja rata, todo el mundo sabía qué pasaba. Entonces ahí lo iba a buscar la gente cuando estaba para tratarlo para que le hiciera un flete ahí, porque manejaron una rata. Entonces, pero llamaba la atención porque le salió unas 300 libras, el tiempo era excepcional. Ahora, encontrar gordos de 300 libras en cualquier esquina. Mira, ahí en galerías te encontrás un montón.
Sí, tu típico tambito de call center, ¿verdad? No lo sé. Es que yo lo sé de primera mano. La gorda trabajaba en un call center, pero yo no entiendo. Ya la conozco. Sí, no, no, sí, el trabajo es ni tan decente, porque ella me trataba, sí, yo me imagino, pero si ese es de los decentes, los peores antes de sí, como me contaré, no solo del ambiente de trabajo, sino de las escapadas personales de una gente y de las cosas que veía y oía. Pues el caso es que, imagínate, sí, porque el problema es eso, no trabajan en nada físico, tienen el ingreso para comer un montón de calorías baratas, porque es lo que les de Kentucky, y arriba hay un lugar ahí de comida dudosa, ¿verdad? Sí, o sea, y que básicamente dicen, bueno, no sé, vamos a comer, entonces ponle tu típica comida siempre, como ya ganas dinero, ok, si empezó algo así, te vas a pegar una forrada de papas al winger, ¿no? O pollo chuco, o equivalente, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, y como ahí no puedes entrar a ningún tipo de entretenimiento, ni nada, pero sí puedes entrar a algo para estar interesado. Entonces, cuando almorzar, se me da una que de verano, forrada, y entonces todavía pasan por la extra, por algo así, comprando una bolsa de churros, una bolsa gigante de churros, o pan, o lo que sea, para ir a tragar más calorías mientras están sentados frente a sus teléfonos. El resultado, la incidencia de la obesidad, entonces por eso el surgimiento del campo porcentaje. Ahora, esto entonces te pasa, lo que pasa es la misma que pasa, por ejemplo, en México, donde tenés un índice de obesidad altísimo, y la obesidad implica que ahora tenés que mantener más gasto cardíaco para mantener más masa corporal, o sea que redujiste tu factor de seguridad a la hora de tener algo que te lesione el gasto cardíaco, vas a caer mucho más rápido en insuficiencia cardíaca. Paciente obeso igual a candidato a caer de fallo cardíaco las primeras de cardio, mucho alto, o sea. ¿Operar gordos? No, Dios me cuide. Dios me cuide, o sea, si hay una cosa que yo detesto, literalmente, es tener que meterme, porque no hay otra, con una columna en un paciente obeso. Esa es una de las cosas más es que es increíble cómo se te puede complicar. Vale, imagínate, vas a meter un gordo. Tomemos dos ejemplos. Por ejemplo, vos sos una paciente perfecta para cirugía de columna lumbar, pues relativamente alta, delgada, y no tener mucha grasa subcutánea, pero no puede ser delgado y tener bastante relativamente, o sea que incisión, bien, voy a llegar al plano de la fase inmediatamente, no tengo que hacer gran retracción, puedo hacer una herida más pequeña porque el espesor de la pared es menos, de salir con una herida más pequeña, no hay tejido graso que limite la cicatrización, no hay tejido graso ni espacios muertos donde te puede hacer un hematoma, por lo tanto deja de ser más rápido. Como no estás cargando un sobrepeso, esa columna no está tan sobrecargada, yo te voy a levantar al día siguiente que te cae sin dolor. Ahora, ¿qué pasa si alguien que pesa el doble que o sea, más? Una gran capa de subcutáneo así. Con esa gran capa de subcutáneo quiere decir que la incisión va a ser más larga porque eventualmente vos estás trabajando con un embudo, ¿no? Okay. Más disección, más sangrado, más tejido desplegado, la grasa cicatriza mal. Aparte, mira, es que es una cosa, precisamente lo que yo encuentro desagradable, cuando vos estás entrando y de
dando con el electrocauterio, el calor del electrocauterio literalmente va derritiendo esa grasa, entonces tus guantes, los instrumentos, todo está cubierto de grasa, aceite, ¿verdad? Ajá. Aceite, quiere decir que de hecho, cuando suturas este polvo, después va a estar echando aceite por el mira, esto está desagradable para suturar, después de estar suturas de terrible, está como resbalado, estás trabajando en un charco de aceite, ¿verdad? ¿Ok? Que vos lo único que pienso es que en el aceite que queda después de digo, este es el destilado de todas las papas fritas que este se tragó durante años, ¿no? Ahorita lo está viniendo a echar por acá. Sí. Toda la inversión que hizo el pollo chupo aquí me está manchando los guantes, ¿no? Ok. Entonces, el inciso va a ser más difícil el acceso. Ahora vas a tener que levantar y reinformar a un paciente de columna que está cargando literalmente una petaca de 50 libras y por supuesto, después de que le quitaste hueso y entonces ahora le duele, cicatriza mal, es un hematoma, la herida se abre o incluso yo he visto cerrar bien, por supuesto, se infecta como locos. ¿Okay? Imagínate todo eso sencillamente es causa de sobrepeso. Y eso solo estamos viendo la parte técnica de la cirugía. Entonces yo, claro, como digo, si hay ninguna hasta ahora eso probablemente no lo voy a ver hasta que no aparte al anestesiólogo le van a dar característicos de gusto cuando sepa que el paciente le va a un trabajo. Entonces imagínate la presión, el ventilador de anestesia se dispara de la máquina de anestesia porque claro, como tiene que generar mucha presión, activa su mecanismo de seguridad porque antes de romper un pulmón. Entonces hay que ventilar aquel panzón a mano, mira. ¿Crees que le va a gustar al anestesiólogo eso? No, ¿va? ¿Okay? Entonces, te das cuenta, si querés buscarte en la complicación quirúrgica, que aumentaste tu riesgo de infección, lesión, infarto miocardio en el laboratorio, tromboembolismo pulmonar, diabetes en el postoperatorio, porque una cosa es que estés así compensada después con el estrés de la cirugía y que no se vaya a soltar tu control de carbohidratos y resultes diabético. Sí. Yo no siento resultado. Y para los que van del otro lado de la cuchilla, quieren poderse la vida, engorden antes de la cirugía. Y por supuesto, menos mal que la anestesia esté sentido, porque los comentarios de todo el equipo involucrado en tener que lidiar con digan lo que digan, políticamente correcto o no. No hay plata que compense la irritación de tener que operar una sopa de 500 libras. Si quisiera haber dedicado a eso, tendría que tener de especialidad. Sí, pero es que hay algunos que dicen, ¿qué le vas a hacer? Y esa doña, ¿qué le van a hacer? Una lipo, y vos lo único que hacer, ¿será que se le van a hacer con un aspirador de piscina? ¿No? A una hernia, 3 meses, de 3 a 6 meses. La hernia no va a matar. Sí, vamos a hacer una dieta, no, pero vamos a aguantar 3 meses, le digo. Mire, mejor que 3 meses si supere con 70 tiempos, eso es razonable. Adverso. Eso no va a ser nada comparado con el riesgo de operar a alguien con ese sobrepeso y que vaya a cerrar la reja. Pero, la reja. Falta alguien. ¿Quién? Kevin. 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 No, cerrarlo. ¿En serio? Es Kevin, cerrarle. ¿En serio? Qué malvazo. No, no seamos así. Vos no, yo sí. No, porque después van a decir, pues Yo voy a decir, bueno, ya está tomando las enseñanzas.
Ok. Entonces, no porque tu riesgo cardiovascular, tu riesgo de infección, tu riesgo metabólico, mejor esperar que se hace caso y bajar el ejercicio. De cualquier manera, ¿qué va a pasar? Yo te quité un disco y mantener su sobrepeso. Una vez que quité el disco, la carga de ese disco se redistribuye a los adyacentes, o sea que este disco ahora está sobrecargado. Candidato a fallar, y si quieres empezar con la letanía que te voy a sacar un disco a la vez y después de que te saque 2 o 3 niveles, vaya a tener que atornillarte para mantener la estabilidad, magnífico. Seguir sin hacer caso. O alternativamente que estés inestable, porque primero que estés inestable por sobrepeso, te tengan que poner un sistema de estabilización con tornillo. Yo he visto gente quebrar la cabeza de un tornillo, o sea, sencillamente le tienen tanto sobrepeso que uso de placer. Y estamos hablando que el tornillo mide 5.5 milímetros de diámetro, así de grueso, y es titanio. Es titanio, o sea, literalmente para que te des cuenta a qué extremos llega alguna gente en términos de complicarse su existencia. Entonces, en resumen, sobrepeso como causa creciente. El problema no es que, aparte, si estás gordo, son más candidatos a hacer una enfermedad coronaria. Luego, mira lo que pasa con la incidencia, es que son blancos y negros, ¿verdad? A los gringos les encanta esa comparación. Ahora, ¿sí? Predictores, entonces, factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardíaca clínica. Varones, obviamente, que tienen, al fin y al cabo, los varones tienen más gasto cardíaco para el mismo tamaño, por tanto que por su metabolismo. Mi metabolismo es 15% más alto aproximadamente que alguien que una mujer de mi misma edad y tamaño. Edad, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica, cardiopatía coronaria. Esto vaya, clase de New York, ya vamos a hablar de la Organización New York Heart Association. Presencia de un tercer ruido, bueno, eso es indicio de fallo ventricular, vaya, ventrículo dilatado, disminución de la capacidad de ejercicio, de presión, de ahí. Causas estructurales, obvio, factor de riesgo, principal, fracción. No se sabe realmente. Se presume que porque estos pacientes tienen depresivos, tienen menos tendencias a seguir indicaciones, tienen tasas más altas de tabaquismo, tienen un montón de factores. Lo que esto es una vinculación estadística, no es una vinculación causal. No es como decir, por ejemplo, qué sé yo, diabético un diabético con su mayor incidencia de arteriosclerosis, con su mayor incidencia de enfermedad cardíaca, coronaria o de otro tipo, sí es un factor causal. Estos son asociación estadística. No necesariamente con una cosa es la causa de otro, pero sí, digo, un paciente que cumple mucho peor con el tratamiento, está crecido, entonces, no, si ya me voy a morir, que no me voy a tomar los medicamentos, como decía aquella película de Pedro Infante, se está dejando morir lentamente. Ok, esto sí, causas estructurales por factores de riesgo, ¿verdad? Disminución de la fracción de eyección ventricular, obvio, ¿verdad? De hecho, vos pudieras definir en algún momento todos los pacientes con falla cardíaca son pacientes que tienen una disminución de la fracción de eyección, o casi todos los que tienen insuficiencia cardíaca tienen disminución de la fracción de eyección, ya sea izquierda y o derecha. No todos, pero por supuesto, si tienes, por ejemplo, una tirotoxicosis, probablemente tu fracción de eyección esté al máximo, de lo tolerable. Pero tu cardiópata típico que tiene una cardiopatía coronaria, etcétera,
o una miocardiopatía. Obviamente que ese es la característica distintiva, cardinal. De ahí, volumen incrementado y masa ventricular incrementada. Masa ventricular como compensación, particular si tenés, por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva y tenés que hipertrofiar para mantener el mismo gasto. Pero la hipertrofia solo te lleva hasta cierto límite. Volúmenes ventriculares. ¿Qué quiere decir eso en términos sencillos? Que estás tratando de aplicar la ley de Frank-Starling. El problema es que la ley de Frank-Starling tiene un problema. O sea, la curva que vos decís acá, mira, volumen sistólico, volumen telediastólico, o sea, volumen ventricular total, ¿no? El problema es que al principio estás en esta parte, la parte favorable de la curva de Frank-Starling, y mientras más, claro, si querés decir, te recargas. ¿Ok? Y estás acá, y hasta aquí todo está bonito, mira. Pero hay un punto en el cual vos te estás dilatando y la dilatación mayor al aumento de la precarga no te está aumentando el volumen sistólico, más bien está ese ventrículo tan distendido que ya de hecho, acordate, en la célula muscular ya la proteína de contacto ni siquiera toca, ya ni siquiera tiene contractilidad. ¿Okay? La mejor palabra para describir ese ventrículo es que está guango ya, así, un costalote ahí todo guango. Eso no sirve, el ventrículo no sirve, ya está tan estirado, está más estirado que aquellos calcetines que conservo desde el colegio porque me gustaba, ¿no? Sí. Más estirado que el cuello de la camiseta que se pone Valeria para estar en la casa, así, la tiene desde que estaba en la primaria. Yo tengo una sugerencia para vos con esa camiseta. Trapito de sacudir. No, vaya. ¿Por qué? Porque crees que eso ya es motivo como para que te declare la guerra. No, esto no me aparece la ropa. Te voy a donar la ropa. No, sí, que quiero ver mutuamente ustedes destruyéndose la ropa para hacerla trapitos, sacudidores. No, lo peor es que tenemos un montón de trapos que no se usan. Entonces no ocupamos romper ropa. Y tienen un montón de trapos que no se usan porque compraron un montón de trapos o porque nunca sacuden. No, porque hay un montón. Solo tenemos dos que están en uso. Y los otros que están en uso. Yo no sé por qué, imagino que en el departamento de ustedes hay que entrar con traje presurizado de esos anti todo, ¿no? Bueno, las dos confiesan, ¿no? Entonces, el problema es que conforme vas incrementando entonces tu volumen ventricular, estás cayendo en esta parte de la curva, la parte donde ya, más bien lo que implica es que ese ventrículo ya dejó de servir. Segundo, representación o insuficiencia mitral o tricúspide. ¿Sabes qué implica eso? También quiere decir que el anillo valvular se dilató tanto que la válvula está guana, ¿vale? Así sencillamente. Porque vos ves ahorita, si este es un corazón normal, solo te voy a poner los anillos para que mitral y tricúspide, ¿verdad? ¿Qué más? Aórtico pulmonar. Cuando yo dilate este anillo, ahora este anillo valvular, mira, se tuvo que estirar, ¿verdad? Y la valva quedó por aquí. Mira, la valva quedó por acá y ya ni cierra. Yo estoy exagerando la cosa acá, pero ¿me entendiste la idea? Es que la valva ya no sella, aquí sellaba, aquí ya no. Entonces, esta válvula, la aórtica y pulmonar no, porque esta es parte del anillo y la valva es rígida. O sea que esta valva sigue igual. ¿Ya? Esta sigue igual y no cambiaron. Pero esta sí, toda estirada. Y entonces lo que tenés es una insuficiencia mitral
o una insuficiencia percutida secundaria, implicando que todo el anillo valvular y todo el esqueleto cardíaco es una cosa así. ¿Ya? Igual, el ventrículo ya no va a mantener gasto. ¿Okay? Factores hemodinámicos: presión pulmonar capilar, presión en cuña pulmonar, que también se llama elevada, implicando fallos del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Índice cardíaco reducido, que es de hecho esa es la definición misma de la insuficiencia cardíaca. Un índice cardíaco reducido que implica que ya no mantenés de más. Disminución del consumo de oxígeno pico. Y aquí consumo pico de oxígeno. Porque fíjate que ese consumo pico, acordate que estaba realmente correlacionado con la masa miocárdica. Y entonces, ¿qué implica que tu consumo máximo de oxígeno disminuyó ahí? No es un corazón más eficiente, ¿no? ¿Por qué disminuye el consumo pico de oxígeno ahí? ¿Vale? La insuficiencia cardíaca. Lo que te predice una insuficiencia cardíaca. A ver, Carlos, ¿tenés idea? Estamos diciendo que se reduce la cantidad de oxígeno que se está consumiendo. Ajá. Por el miocardio. Sería por inactividad o por la propia hipertrofia. Exacto, o sea, perdiste células. O sea, si yo tengo, qué sé yo, 300 gramos de miocardio, de esos 300 gramos me gastan X cantidad de oxígeno. ¿Ok? Miocardio funcional. Pero si de repente digo, ok, 300 gramos me gastan 300 ml de oxígeno, y de repente digo, consumo miocárdico 200 ml, quiere decir que esos 100 ml no es porque perdí la forma de oxígeno, o perdí 100 gramos de tejido miocárdico porque se murió, o son 100 gramos de tejido que están ahí vivos pero que ya no se están contrayendo, que no están gastando energía porque ya no son contráctiles, están disfuncionales. A o B implica que estoy perdiendo capacidad. ¿Okay? Incluso a nivel corporal, a nivel de cuerpo entero, y voy a medir con un tirómetro, voy a medir mi consumo de oxígeno con una máscara y registrarle. Quiere decir que si ya no consumo tanto oxígeno es porque mi capacidad para el ejercicio disminuyó, que era la segunda definición de falla cardíaca, cuando ya tengo fatiga, disnea y congestión. Disfunción diastólica, etc. Mira, bioquímicamente es que hay un montón de cosas. Empeoramiento de la función renal porque ya no está perfundiendo el riñón, el gasto renal se bajó. Hiponatremia, glicemia, elevación por supuesto de los biomarcadores cardíacos, troponina, péptidos natriuréticos, vaya, porque está tratando los signos de un corazón que está fallando. Troponina implicando lesión celular, péptido natriurético implicando sobrecarga de volumen. Y por supuesto, hormonas del tamo, norepinefrina, renina, aldosterona, porque implica que estás tratando de compensar o con vasoconstricción por la norepi o que estás reteniendo sodio con renina. Tratando de compensar una situación que se deteriora, dicen, bueno, aumento el volumen para aumentar la precarga, por lo menos hasta que me falle la ecuación. Y la norepi, ¿por qué? Porque aquí en todo sale la norepi. ¿Okay? Es como decir indispensable. De hecho, un episodio de fisiopatología sin norepi como que no sabe igual, ¿va? El semestre pasado no me recuerdo quién era, que odiaba la norepi y le salían todos los episodios. Vos no. Fernanda, vos no estás en contra de la norepinefrina, ¿va? Menos mal, porque vamos a meternos con todo el resto de semestre. Y a mí me encanta. Norepi se llamaba un equipo de qué?
¿Y eran buenos siquiera? Ah, ok. Excelente. Excelente, porque dice, no vendí en honor a lo que había que poner la gente de todos los partidos. Entonces, que están entonces teniendo que compensar hormonalmente lo que ya el bombeo no te da. Y por último, fisiológicamente, vamos a ver, taquicardia, obvio, va. Bloqueo completo de la rama izquierda. ¿Por cuál? A ver, ¿por qué tendrías que tener un bloqueo completo de la rama izquierda en una insuficiencia cardíaca bien pegada? Yes, ahí. A ver, ¿por qué? Tiene imagen de bloqueo de la rama, no quiere decir que esté bloqueada, se lesionó la rama. Es un bloqueo, es la misma pared. Fácil. Fácil. Se la parece bloqueo porque mira, te voy a poner, este es el corazón inicial. ¿Ya? La rama venía acá. Y todo este proceso venía desde acá, dijimos, desde acá hasta acá tomaba 0.06 segundos, ¿no? 0.07 como máximo. Resultado. Pero ahora, ¿cómo quedó este corazón? Dije. Así, en un papelito, No te dije que el ventrículo estaba todo vago, pues. Ahora la señal tiene que llegar de aquí a acá. Mira la diferencia en tamaño. Aquí toma 0.12 segundos o algo parecido. Resultado, mira, porque tiene que acordarte, este era un corazón chiquito, aquí nomás iba la señal, ahora tiene que dar la gran vuelta a través de un miocardio dilatado. Resultado, lo que antes tomaba 0.06 ahora 0.012 y por lo tanto ahora vas a ver que todavía pone URS ancho, implicando que la ruta de la conducción se hizo más larga. Ok. Luego, fibrilación auricular por lo mismo. Fibrilación auricular por lo mismo. La aurícula es una mámara así, mira. Ahora tiene un montón, ya la conducción ya se desorganizó y entonces tenés un montón de puntos por los que empieza a fibrilar. Ectopias ventriculares. Obviamente con un corazón así tan dilatado y probablemente isquémico, vas a tener cualquier cantidad de focos donde se pueda generar un latido. ¿Okay? Ahí les falta otra, bajo voltaje, porque el hecho de que tengan primero vas a tener en una primera fase, vas a tener grandes picos, pueden corazones dilatados haciendo porque están hipertróficos, pero luego, cuando ya la pared es delgadita, aquí lo que tenías a veces es progresar, ahí les falta bajo voltaje. Mira, un complejito así. Mira la diferencia cuando está súper dilatado, un complejito así, porque prácticamente ya no hay masa contrayendo, es unas cuantas celdas ahí apenas moviéndose el miocardio. Explicarlo aquí. Ahí la única cosa que te salva cuando estás en esa fase de ventrículo dilatado y voltaje bajo es otro corazón, literalmente. Y ni se te ocurra ponerle digital a un corazón dilatado, porque ahí sí vas a ver, mira, ahí sí vas a ver más ritmos que una convención de bailes caribeños, ¿va?
ahí sí agarrate, porque eso requieren dosis mínimas para no intoxicarte, tienen muy poco músculo y se pega una revuelta, vaya, con los ritmos que te garantizo que son para llorar, ¿no? Doctor, se podrían tener las dos cosas al mismo tiempo, es decir, una baja conducción, Bajo voltaje y bloqueo. ¿sí? Perfecto. Así como chiquitito. Perfectamente, o sea, imagínate esto, pero sí. Es así, o sea, al leer con lupa, y no, es bien difícil de interpretar porque es tan pequeña la disflexión que decir, bueno, eso es una R' o sencillamente es una interferencia de la línea base. Pero sí, perfectamente, ya cuando le haces otros tipos de registro, o le haces un cateterismo, estás registrando electrofisiológicamente, te das cuenta que aquí el líquido está superbloqueado. Sí puede ser. Ahora, si ya que sabemos las cosas que nos van a empeorar la situación, veamos un poquito de causa. Mira, ahora tenés, ya, vamos. Y vamos a clasificar aquí dos tipos de fallo cardíaco. Uno es lo que vos considerás, vaya, fallo cardíaco típico hipodinámico, vamos a llamarlo. Fallo cardíaco hipodinámico, o sea, con fracción de eyección reducida. Y ahora, este paciente con la fracción de eyección reducida, entonces, generalmente esa fracción de eyección implica pérdida de músculo, por ejemplo. Ya vemos. Enfermedad de arteria coronaria, o sea, isquemia o infarto. Enfermedad valvular, ya sea por falla por estenosis o regurgitación de la aorta o de la mitral. Y aquí digo, vaya mejor, porque puede tener una doble lesión aórtica, de la esclerosis. O regurgitación mitral, o sea, cuando la mitral no cierra. Para aquellos que están, porque ahorita ustedes que están llorando semiológicamente y ahí con eso.